en el versículo 32, igual del capítulo 2, que es en el que vamos, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Nos dice que todavía estamos a tiempo. Aquellos que aún no han pedido a Jehová, que no han pedido a Dios, que no han aceptado a Jesucristo en su corazón. Todo aquel que invocare y pidiese en el nombre de él será salvo. Entonces, todavía hay. ¿Cuándo? Ahora. El tiempo es ahora. En el capítulo 3 del versículo 16 dice: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, todos aquellos que son sus hijos no tienen que temer. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. En el versículo 17, igual del capítulo 3, dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extrañados no pasarán más por allá. Ahí dice, yo creo que la palabra es muy clara: un extraño no volverá a pisar más la tierra de Jerusalén, no volverá a pisar más el monte de Sión, el monte santo. Pero ¿quiénes pueden estar ahí? Bueno, pues ya lo ha dicho anteriormente: los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Todos los que le han clamado a Él, porque todo aquel que le clame será salvo. Y algo más, una vez que ya le hemos clamado, que ya hemos sido salvos, en el capítulo 3, versículo 21, ahí en el libro de Joel dice: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces nos dice que nos limpiará para poder estar ahí, cohabitando juntamente con Él, en el monte santo, en el monte de Sión. Ahora, también habla de la higuera. De Israel se refiere, la higuera de Israel se refiere 3 veces en el libro. Vamos ahí las figuras de higuera son de uso frecuente en la Biblia como símbolos de nación o del Estado de Israel. Hace alusiones a higueras en muchas partes de la Biblia. Podemos ver en Mateo 24, versículos 32 al 33, que dice: el Señor Jesús se refirió a la parábola de la higuera para decirnos que el Estado de Israel sería proféticamente renacido en los últimos días, y en los últimos días del pueblo judío proféticamente volvería a Tierra Santa después de los siglos del exilio. Otro ejemplo de Israel relacionado con higueras se puede encontrar en Jeremías 24, en Primera de Reyes 4 del 21 al 26, y Judá e Israel vinieron seguros a cada uno debajo de su parra y su higuera, incluso desde hasta Berseba, todos los días de Salomón. Y en Habacuc 3, versículos 16 y 17, por nombrar algunos. Entonces, asimismamente, también el libro de Joel hace referencia a la higuera. Veamos el capítulo 1 del libro de Joel, versículo 7, y dice: asolo mi vid y descortezo mi higuera, de todo la desnudo y derribo, sus ramas quedaron blancas. Ahí está hablando en sentido, no está hablando en sentido literal, está hablando del pueblo de Dios.
hablando de sus hijos, y dice: descortezo mi higuera, del todo la desnudo y derribo, sus ramas quedaron blancas. Ahí habla de nosotros mismos, que nos va a destruir ese viejo hombre, va a destruir esa carne, nos va a derribar y nos va a blanquear, nos va a dar vestimentas blancas como la lana. A eso se refiere cuando habla ahí. También lo vemos en el mismo capítulo 1, en el versículo 12, que dice: la vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ahí habla de aquellos que se perdieron. Está hablando cuando Dios ya no está aquí, cuando Dios ya se llevó a los suyos. Ahora habla de esos árboles se secaron porque se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Quién es el gozo de los hijos de los hombres? Es Dios. Y si no tienes a Dios, eres un árbol seco. Otra cita donde hace referencia de la higuera es igual en el capítulo 2, en el versículo 22, que dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿Quiénes son la higuera y la vid? Nosotros, que llevaremos fruto a su tiempo, que nuestro Señor, nuestro Padre, es el que la va a cosechar. Nosotros solamente llevaremos los frutos, o nosotros daremos esos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu. Y bueno, hago una pausa y después continuamos. ¿Por qué el libro de Joel fue escrito? Por varias razones. Hago una pausa ahí por si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Cambio. Día llegó Jesús y me dio lo que me hacía falta. Poder. Bueno, continuemos. ¿Por qué el libro de Joel fue escrito? Bueno, por varias razones. Entre ellas podemos ver para servir de toque de atención para el pueblo de Israel y Judá y de Jerusalén, para prepararse y se arrepienta antes de la venida del día del Señor. Juicios que sería similar, pero mucho peor que la devastadora plaga de la langosta a Israel una vez experimentado. Mas hoy en día, a todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor, que ha clamado a Él, también fue escrito para servir como un llamado de trompeta a todos aquellos que aman al Señor y su palabra y profesar ser seguidores del Señor, para preparar y se arrepientan antes de la venida del día del fue escrito para servir como una advertencia a las naciones que en el día del Señor que se enfrentarán juicios por los pecados que han cometido en contra de Israel y de su pueblo judío y del pueblo agregado. ¿Quién es el pueblo agregado? Nosotros. Nosotros somos el pueblo agregado a través del sacrificio de Jesucristo. También fue escrito para resaltar la importancia del día del Señor. Joel menciona el día del Señor en cada capítulo 5 veces en total. En el capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 2, versículo 1, en el versículo 11 y en el versículo
30, y en el capítulo 3, en el versículo 14, el día del Señor. Y similares o relacionados con referencias bíblicas, tales como el día y ese día, y otros se mencionan más de 70 veces en la Biblia. Yo tomé como referencia la traducción del Nuevo Estándar Americano de la Biblia. Entonces, ahí se menciona más de 70 veces. ¿Cuál es el día del Señor y su diferencia de los últimos días? Otro dato importante, porque muchos, cuando se habla del día del Señor, piensan que se habla de los últimos días. Y hay una diferencia entre el día del Señor y los últimos días. Los últimos días es el término bíblico. Se describe el periodo de tiempo lleno de acontecimientos proféticos, de las señales y prodigios que conducen hasta el rapto de la iglesia. El periodo comprendido entre el rapto y la tribulación y la propia tribulación, todos los cuales hacia la construcción de la segunda venida, los últimos días, se caracterizan por la guerra, rumores de guerra, revoluciones, desastres naturales, el aumento de los falsos mesías o profetas y maestros, la apostasía, la anarquía, la persecución de los creyentes, la propagación del evangelio a todas las naciones, el renacimiento de Israel y señales similares descritas en la Biblia. Es un momento de gran trauma para el mundo, así como la misericordia de Dios. La Biblia indica que muchos vendrán a la fe en Jesucristo durante los últimos días. Eso es la definición de los últimos días. Ahora, ¿cuál es la definición del día del Señor? Es el término bíblico que describe la culminación de los últimos días de la historia del mundo, como lo hemos conocido. En concreto, se refiere a lo real, físico, literal, segunda venida del Señor Jesucristo. Este es el momento cuando Jesucristo gana la batalla de Armagedón y la batalla de Jerusalén y sus pies. Literalmente aterrizará en el monte de los olivos, la división de la montaña en dos, como fue predicho por el profeta Zacarías. El día del Señor se describe en las Escrituras como un día de oscuridad, la angustia y el juicio de las naciones. El día del Señor pone en marcha la creación del reino milenial de Jesucristo. Reinará un nuevo templo en Jerusalén por un periodo de 1000 años, tal como se describe en el libro de Apocalipsis. No sé si tengan algún comentario, si tengan alguna pregunta, algo que deseen comentar, mis hermanos. Cambio. Pues bueno, mis hermanos, con esto estaríamos concluyendo. Hemos dado un vistazo general al libro de Joel y bueno, solo nos queda confiar en Jesús, entregarle nuestras vidas a Él y confesar con nuestra boca que Jesús murió en la cruz y resucitó para salvación, y creerlo en nuestro corazón, porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se habla para salvación y vida eterna. Es un tema pues muy crudo, pero muy real. Es un tema de cierta controversia para muchos, pero de gran bendición para otros, porque nos prepara, nos advierte de los acontecimientos que han de venir y que han de pasar. Nos prepara para ese gran día, para esa venida del Señor. Entonces, yo
preparo el tema normalmente para hora y media.